Mi madre, como todas las madres, estaba preocupada cuando yo era pequeño por con qué personas me juntaba y siempre me decía, no me gusta ese chico con el que vas, que es mayor que tú. Le parecía una mala influencia. Júntate mejor con ese otro que es tan estudioso. Pero ese tan estudioso nunca salía de casa, estaba siempre estudiando. Entonces, lo que mi madre no podía entender, le resultaba difícil, es que yo pudiera ser una mala influencia para otros, que es lo que pensaban las madres de esos chicos estudiosos, que yo no era una buena influencia, ¿no? Entonces, para una madre siempre esto es algo difícil. Pero realmente hay personas que en nuestra vida han sido y son una buena influencia y nos ayudan en el buen camino, ¿no? Podemos decir. Y personas que al contrario ejercen una mala influencia sobre nosotros. Igual que nosotros podemos ejercer buena o mala influencia sobre otros. Pero te animo a preguntarte por un momento quién es la persona que ejerce una mejor influencia en tu vida. Y espero que tengas la respuesta muy clara, pero si no, la vamos a considerar a continuación. La persona que ejerce una mejor influencia en tu vida es el Espíritu Santo de Dios, que mora en los creyentes y sin el cual esta vida cristiana que estamos considerando en los últimos capítulos, en los últimos viernes, es completamente imposible. Es solamente por el Espíritu Santo que nos ha dado vida, la vida de Cristo, y por su influencia constante en nosotros, que tú y yo podemos vivir la clase de vida que aquí se está describiendo. Vamos a leer hoy el capítulo 5, versículo 18, este único versículo, que considero que es el corazón de la enseñanza que estamos considerando en las últimas semanas. Dice así la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y hasta aquí la lectura de hoy. Y como digo, para algunas personas, en su mente, ser cristiano consiste en dejar de hacer una serie de cosas que no están bien y empezar a hacer otras cosas que sí que están bien. Es decir, en hacer una serie de cambios, de modificaciones en tu vida que tú mismo puedes llevar a cabo. Es poner orden, traer orden a una vida que estaba desordenada. Y si haces eso, vivirás la vida cristiana. Pero claro, quien así piensa, quien así lo entiende, no está comprendiendo en absoluto lo que el apóstol Pablo ha estado desarrollando en los capítulos anteriores. ¿Por qué? Porque él nos ha estado diciendo, en el capítulo 1, si recordáis, que el propósito de Dios es que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros pecadores, caídos en desgracia, que llegásemos a ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cuál es el cuadro del que partimos? ¿Cuál es la situación de la que partimos? Efesios capítulo 2, versículo 1. Estamos muertos en delitos y pecados. El estado del hombre no es que está incapacitado, no es que está lesionado, no es que tiene algún tipo de impedimento o de traba, no, el estado del hombre es que está muerto en delitos y pecados. Y por si esto fuese poco, está envuelto en un ambiente, en un entorno que es la corriente de este mundo, que le lleva en contra de la voluntad de Dios, que es ese espíritu del mundo que veíamos en Primera de Juan hace unos viernes. Y por si esto fuera poco, hay un espíritu malvado, el espíritu de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, que actúa en el ser humano para que viva de una manera contraria a la voluntad de Dios. Así que este es el cuadro que nos estamos encontrando, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo que es contraria a Dios e influidos por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Satanás. ¿Es cuestión de unos cambios aquí y allá, vivir la vida cristiana? ¿Es cuestión de unos retoques? No, es mucho más que esto. Hemos visto después en el capítulo 4, versículos 17 a 19, cómo se requiere de nosotros que ya no andemos como los otros gentiles, como los que no conocen a Dios. ¿Y cómo andan estos? Dice que su mente está en tinieblas, está entenebrecida, que Dios no está por ningún lado. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. La vida de Dios les es por completo ajena. No está en su camino ni en su vida, Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Que viven para satisfacer, sin ninguna sensibilidad, dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Y ya explicábamos que esta es una definición, una descripción general del mundo pagano de los tiempos de Pablo, ¿no? Pero es una realidad que podemos ver en muchas personas en este tiempo también. Ahora, vuelvo a repetir, después de entender estas cosas, ¿seguimos pensando o podemos seguir pensando que lo que el ser humano necesita es unos toques aquí y unos toques allá, unos pequeños cambios, unas pequeñas modificaciones para poder vivir la vida cristiana? No. Lo que necesitamos está expresado en la oración del capítulo 1, en la cual el apóstol Pablo decía, capítulo 1, versículo 18,
Necesitamos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? Llegar a ser santos y sin mancha delante de Él. Llegar a ser como Él es. ¿Qué esperanza es esa? Para personas como tú y como yo. Es una esperanza increíble. ¿Y qué necesitamos para que esa esperanza se cumpla en nosotros? Dice que sepáis también cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, lo que se requiere de ti y de mí para que podamos vivir la clase de vida que estamos considerando es todo el poder de Dios obrando en ti y en mí por medio de su Espíritu. No sé si estoy logrando transmitiros lo que quiero. Es el hecho de que la persona que cree que la vida cristiana es una actitud o un esfuerzo que cualquier hombre puede llevar a cabo, se equivoca completamente. ¿Cuántos moralistas ha habido y hay que piensan, el Sermón del Monte es maravilloso, es la ética más elevada que un ser humano puede haber recibido? Lo único que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a la enseñanza ética del Sermón del Monte y este mundo será transformado para siempre. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Porque no podemos. Porque el ser humano no puede vivir esta clase de vida. Porque esta es la clase de vida que solamente emana de Dios y se puede vivir por el poder de Dios. Y cualquier otro intento o intención es absolutamente imposible. 2000 años hemos tenido desde que el Sermón del Monte fue pronunciado para tratar de vivir de acuerdo a él. Pero la realidad es más bien como enseña también el apóstol Pablo en Romanos 8:7. Dice que los designios de la carne, nuestra naturaleza caída, nuestro ser interior, no puede vivir según los designios de Dios, según la ley de Dios. Dice que no puede y que tampoco quiere. Así que el gran problema o lo que separa al ser humano de la vida que estamos considerando en estos últimos capítulos es una incapacidad absoluta para vivir de acuerdo a esta vida. Si Dios, el Espíritu Santo, no viene a nosotros, nos da vida y nos capacita para vivir así. Así que he querido comenzar otra vez con esto para que volvamos a entender cuál es el cuadro en el que estamos entendiendo este versículo de hoy que es central. Sin el Espíritu Santo, sin ser llenos del Espíritu Santo, nadie puede vivir esta vida. Porque esta no es la vida de los hombres, esta es la vida de Dios. Es importante empezar por ahí. Ahora, algunas personas lamentablemente que consideran que la vida cristiana es una lista de cuestiones que tenemos que llevar a cabo y una lista de cuestiones que no, al considerar este texto que tenemos hoy delante, dicen, vale, prohibido beber. Esto es todo lo que tenemos aquí, ¿no? Prohibido beber, mejor seguir al Espíritu. Prohibido beber alcohol, prohibido beber vino. Son personas, como digo, que tienen esa visión, ¿no? De ser cristiano es guardar una lista de preceptos. Y si lo guardo, entonces soy cristiano. Y uno de ellos, por supuesto, es no beber alcohol. Y si alguien bebe alcohol, no es cristiano. Y entiendo que hay culturas donde el alcohol es un problema verdaderamente severo y donde los cristianos que tratan de vivir una vida íntegra delante del Señor piensan, mira, lo mejor es prohibir el alcohol y así evitamos todos los males que van asociados a él. Lo puedo entender y creo que todos nosotros lo podemos entender. Pero de la misma manera tenemos que entender que este pasaje no está prohibiendo beber vino. Lo que está diciendo, lo que está señalando es que no debemos vivir para embriagarnos con el vino, que ese no es el propósito, que esa no es la meta de la vida de un cristiano. ¿Sabéis cuál fue el primer milagro que hizo el Señor Jesús? Convirtió el agua en vino. Fijaos, había una boda y resulta que los novios pues andarían un poquito ajustados, como todos los novios, ¿no? O como muchos novios, y se les acaba el vino pronto. Y qué vergüenza es esto, ¿no? Porque las bodas en el Oriente en aquel tiempo eran bodas que duraban días y quedarse sin vino a la primera de cambio era una gran vergüenza, ¿no? Y es María, Santa María, Madre del Señor, quien dice, necesitamos más vino. ¿Qué puedes hacer tú? Y el Señor dice, por supuesto, hace falta más vino. Y transforma agua en vino. Porque era una boda, porque era una ocasión de alegría y porque en las ocasiones de alegría es adecuado beber vino, que alegra el corazón de los hombres. En aquella cena, en aquella última cena pascual y en otras Pascuas previas, porque esa fue la última, pero hubo otras anteriores, el Señor Jesús junto con los apóstoles y junto con todos los judíos que celebraban la Pascua, bebían no una sino varias copas de vino.
Y es el mismo apóstol Pablo quien le recomienda a Timoteo que por causa de sus problemas estomacales ya no beba agua, sino vino. Y piensa, si tienes que sustituir el agua por el vino, la cantidad de vino tendrá que ser suficiente para poder hidratarte, ¿no? Es decir, cuando lo único que entendemos en la Biblia y en pasajes como este son prohibiciones absurdas que Dios no ha dado en ningún momento, nos estamos privando de la enseñanza real y profunda que tiene este texto, y a la cual vamos a ir a continuación, ¿no? Así que simplemente señalar que la prohibición no es beber vino, la prohibición es vivir para embriagarse, estar en ese constante influjo o influencia del vino, ¿no? Vivir para disfrutar, según se entiende en el mundo, ¿no? Todos los placeres y uno de ellos, pues el estar ebrio, ¿no? Es un placer que es difícil de entender para algunos. Ahora, podemos entender también que el vino en sí mismo no supone un problema. Es nuestra actitud hacia el vino. Igual que la comida en sí misma no supone un problema. Es algo bueno, ¿no? Es nuestra actitud hacia la comida. Igual que el descanso no es ningún problema. Es nuestra actitud hacia el descanso. Son todas las cosas que Dios ha hecho en este mundo y que son buenas en sí mismas, pueden ser utilizadas de mala manera. Y si son utilizadas de mala manera, como hacíamos antes, entonces son un mal. Pero no la cosa en sí misma, sino nuestra actitud hacia ella. Ahora, hay que entender en este texto que tenemos hoy tan breve, hay que entender muy bien el sentido de un par de palabras para poder comprender bien lo que Pablo nos está diciendo. La primera es embriaguéis, no os embriaguéis. Y bueno, podemos entender muy fácilmente, ¿no? No os emborrachéis. Wycliffe, en su versión inglesa de la Biblia, en su traducción al inglés de la Biblia, tradujo no seáis llenos de vino. Y esta traducción es importante porque al ponerlo de este modo estamos entendiendo claramente el contraste. No seáis llenos de vino, sed llenos del Espíritu. ¿Vale? Ahí queda bastante claro. Ahora, esta expresión de embriagarse también se puede utilizar, esta misma palabra que es traducida aquí como no os embriaguéis, era utilizada para hablar de las pieles de animales que eran sumergidas en líquidos aceitosos a fin de que se hidratasen y pudiesen ser estiradas para su curtido. Entonces, ¿qué pasaba? Que era una piel reseca que era introducida en esos líquidos y se empapaba por completo, quedaba completamente impregnada. Y lo que está diciendo es, no os sumerjáis, no os impregnéis, no os llenéis de vino. Este es el tema que Pablo está tratando, ¿no? No deja de ser curioso por qué Pablo establece esta comparación tan chocante en principio, ¿no? No con vino, con el Espíritu Santo. No os llenéis de vino, sino del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues en su extraordinario comentario a este pasaje, Martin Lloyd-Jones da dos razones. La primera de ellas le viene de la certeza, que yo también comparto con él, de que a Pablo los demás apóstoles le habían contado lo que pasó en Pentecostés. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Pues que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, llenó el lugar donde estaban y repartió lenguas como de fuego, y entonces estas personas comenzaron a hablar y comenzaron a predicar el Evangelio, pero ¿cómo? En idiomas que no eran los suyos, que ellos desconocían, eran desconocidos para ellos. Empezaron a predicar el Evangelio a todas las personas que había a su alrededor, de todas las naciones circundantes, en el idioma natal de estas. ¿Y qué sucedió? Que después de un evento de un prodigio tan extraordinario, tan magnífico, como ver personas corrientes como nosotros hablando en otros idiomas que no son los suyos, todo lo que algunos dijeron es, estos están borrachos. ¿Os acordáis? Y yo creo que esto a Pablo le llamó la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que está llena del Espíritu Santo está actuando bajo la influencia y bajo el poder de algo que lo está controlando y que lo está dominando, que domina sus acciones, que domina sus palabras de la misma manera que sucede con el vino. Cuando alguien bebe y bebe y bebe y se empapa como esas pieles y se llena de vino, el vino toma el control. Toma el control de tus pensamientos, anula los centros superiores del cerebro y te comportas como lo que eres, ¿no? Te comportas como un absoluto bruto. Y dices cosas que en tu cabal juicio no dirías nunca y haces cosas que en tu cabal juicio nunca harías. Entonces, por un lado, ahí está el paralelismo que creo que estaba en la mente de Pablo. La persona que está llena del Espíritu es gobernada, es controlada, dirigida por el Espíritu, igual que hace el vino, igual que hace el etanol del vino cuando bebemos en exceso. Ahora, evidentemente hay una grandísima diferencia, porque el vino produce en la persona un tremendo descontrol. Produce un estado en el cual dice y hace cosas de las cuales sin ninguna duda se va a arrepentir al día siguiente.
justamente al contrario que cuando somos gobernados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu produce es sobriedad, es dominio propio, es cabalidad, es control de nosotros mismos. Es la capacidad de gobernarnos, o mejor dicho, de ser gobernados por Dios para hacer la voluntad de Dios, para vivir esa vida recta y para cumplir ese propósito que nosotros no podemos cumplir solos. Creo que es interesante esa observación, ¿no? Cómo hay una comparación. Por otro lado, también dice Martin Lloyd-Jones que si algo caracterizaba al mundo antiguo eran los excesos, ¿no? Eran personas, pues como aquí y ahora, ¿no? Personas que les gustaba pues el desenfreno, la fiesta, beber, y el alcohol estaba presente pues en la vida social del mundo pagano, igual que lo está hoy en día, ¿no? En muchos lugares. No se puede concebir la idea de diversión sin alcohol, o la idea de diversión sin droga, o la idea de diversión sin alguna sustancia o producto químico que altere tu normal estado y te produzca un estado de euforia y de falsa felicidad que dura lo que dura el efecto. Después viene la depresión y el arrepentimiento, ¿no? Entonces, esta es otra cualidad del mundo antiguo. Y lo que Pablo está diciendo a estos hermanos queridos, a los efesios, es, mirad, antes vuestra vida estaba gobernada por el vino, estaba gobernada por esa sustancia que producía en vosotros ciertos efectos. Ahora ya no. Ahora vuestra vida está gobernada por el Espíritu Santo. Y porque está gobernada por el Espíritu Santo, produce como fruto todo lo que hemos estado considerando en las semanas anteriores y que está publicado en los estudios, que lo podéis consultar los que estéis en casa si os habéis incorporado hoy. Es curioso, fijaos, eso, solo lo voy a mencionar de pasada, ¿no? Cómo el estado de embriaguez y el abuso del alcohol estaba muy presente en el mundo pagano. Lo vemos incluso durante la Cena del Señor, cuando el apóstol dice que se esperen unos a otros para celebrar esa cena, y dice, en lugar de eso, algunos se ponen a comer y otros hasta se embriagan, ¿no? En lugar de esperaros y de celebrar esta conmemoración santa y preciosa juntos y con todos los sentidos puestos en ella, algunos se embriagan y celebran la Santa Cena ebrios. Qué tremendo, ¿no? Qué situación. Ahora, vamos a entrar un poco más en la segunda palabra que me interesa explicar bien. Es disolución. ¿Cuál es el resultado de la embriaguez? La disolución. ¿Y qué es la disolución? Pues la Nueva Versión Internacional traduce desenfreno. El estado de embriaguez te lleva al desenfreno. ¿Por qué? Porque al perder el control de ti mismo y al tomar el control el alcohol, vamos a decir, sale de ti pues una conducta que es más propia de un animal que de una persona, ¿no? Esta palabra es muy interesante porque esta disolución o desenfreno es la misma palabra que aparece en la parábola del hijo pródigo. ¿En qué sentido? Pues sabéis que le pide la herencia a su padre y se va a un país lejano para vivir perdidamente. ¿Y qué hace? Derrocha con desenfreno. Todo lo que tiene lo gasta en lo que se le antoja. Todo lo que ve que le apetece, todo lo que siente que le apetece, lo obtiene. No escatima en gasto. Derrocha todo lo que tiene a fin de obtener lo que desea. Eso es la disolución. Eso es el desenfreno. Y recordamos cómo es el resto de la historia, ¿no? Cuando se le acaban los bienes, se le acaba la fiesta, se le acaban los amigos y le queda el vacío, le queda la desesperación, le queda la pobreza y tiene que trabajar cuidando cerdos, ¿no? Cosa que para un judío es algo muy vergonzoso. Entonces, la disolución, el desenfreno, tiene esa cualidad, es un derroche de tiempo, es un derroche de energía, es un derroche de bienes, es una clase de vida que no aprovecha y que te deja empobrecido. Y es lo que Pablo también está diciendo, ¿no? Los que se dedican a embriagarse acaban en disolución, acaban en pobreza, acaban derrochando su vida en lo que no aprovecha. Los que son llenos del Espíritu viven la clase de vida que he estado describiendo, la vida que tiene ese fruto, que es tan afortunado. Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor enriquece, no derrocha, no gasta tu vida, no malgasta tu vida, al revés, la invierte, la mejora, la enriquece. La vida del justo enriquece a sí mismo y a los que le rodean. Y dice después, y no añade tristeza. ¿Cuántas veces después de una cogorza monumental la gente se despierta y dice, ¿qué he hecho? Es la última vez, no puedo seguir así. Estoy dilapidando mi vida y la de mi familia. Es la triste realidad de las personas que viven sujetas al vino o a otras sustancias, ¿no?
Ahora, vamos a entrar ya en lo que sería la explicación más del texto, ¿no? Con unas observaciones generales. La primera, ya lo hemos dicho, es que la vida en el Espíritu, o la vida del Espíritu Santo en nosotros, es una vida caracterizada por el dominio propio. Si algo tiene la persona llena del Espíritu, es dominio propio, porque es parte de su fruto. Esa templanza, esa longanimidad, esa paciencia, es dominio propio. Por tanto, cuando escuchamos hablar de iglesias que enseñan que la influencia del Espíritu Santo lo que produce es que la gente se caiga por el suelo y ruede por el suelo riéndose desenfrenadamente y se dedica a dar gritos y a subirse a las sillas y a hacer todo ese tipo de cosas, podemos entender que todo esto es justamente lo contrario a lo que el Espíritu Santo produce en las personas. Esto, claro que lo produce un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que da al hombre es la capacidad de retener su dominio propio, como no lo ha tenido nunca. Y es algo también que debemos entender. Y otra cuestión muy importante para quienes piensan que la vida cristiana es una lista de prohibiciones, es que la vida en el Espíritu, o la vida que el Espíritu Santo produce en los creyentes, es una vida positiva. ¿Por qué? Porque lo que Dios pretende no es vaciarnos de cosas, es llenarnos con la vida que hay en Cristo. Dios no pretende que los cristianos sean amargados, que se privan de todo lo bueno que hay en este mundo y que no pueden participar de nada y que tienen que estar pues como monjes, ¿no? Aislados y privados de todo bien. No. La vida que Dios tiene pensada para sus hijos es una vida plena, es una vida de riqueza, es una vida de abundancia que viene por el Espíritu Santo. Porque lo que el Señor está diciendo a través de Pablo es que seamos llenos, no vacíos. La meta de la vida cristiana no es ser un anacoreta, no es ser un ascético, no es ser un monje. Es vivir lleno. ¿Pero lleno de qué? De lo que enriquece, de lo que aprovecha, de lo que da fruto. Y es lo que estamos señalando. Debemos entender también que hay una diferencia importante, y que ya lo hemos visto en la carta, entre lo que es este ser llenos, esta llenura, que se puede utilizar la palabra, ¿no? Creo que estaba contemplada, esta llenura, y lo que es el sello del Espíritu. Si me acompañáis al capítulo 1, en el versículo 13, y aquí voy a hacer la primera pregunta de la noche, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación es la palabra de verdad, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, os pregunto, ¿está diciendo lo mismo Pablo en este texto que en el nuestro, el que estamos considerando hoy? ¿Es lo mismo ser sellados con el Espíritu que ser llenos del Espíritu? ¿Qué pensáis? ¿Quién ha dicho que no? Vale, ¿por qué? Vale, ¿y en qué se diferencia? Ujú. Pero es por haber creído la palabra. ¿Mm? No, en eso estamos de acuerdo. ¿Pero por qué? Es la pregunta. ¿Qué diferencia veis? ¿Perdón? El inicio. El sello es el inicio. Mirad los tiempos verbales. Dice en el versículo 13, fuisteis sellados. El tiempo verbal está en pasado. Es algo que sucedió y sucedió de una vez para siempre. Al momento de creer, el Espíritu Santo vino a nosotros como las arras, como la garantía de que somos de Dios, como un sello. Y eso sucedió una vez para siempre. Y si lo queréis poner en términos paralelos, equivale al bautismo del Espíritu, equivale a la regeneración, equivale al momento en que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y ya no se va a ir nunca. Es el momento también de la adopción. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo hacer morada en nosotros, recibimos la potestad de llamar a Dios Padre. Y cuando por el Espíritu Santo llamamos a Dios Padre y Él nos llama hijos, eso es una situación perpetua, irreversible. Ningún padre que haya tenido un hijo puede dejar de tener un hijo. ¿Entendéis? No está muy bien explicado, pero creo que lo entendéis. Vale, dice Efesios 4:30, otra vez lo vuelve a repetir, dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Otra vez, pasado.
Entonces, este es un evento que sucede en la vida del creyente una sola vez, una única vez, y que es permanente, porque ese sello permanece. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. ¿Vale? Un evento pasado que permanece hasta el día de la redención. Ahora, lo que estamos considerando está en un presente continuo. Sed llenos. Continuad siendo llenos. Es algo que nos está llamando también a una responsabilidad a nosotros y que está en presente. No es algo que ya ha sucedido. Ahora vamos a considerar un ejemplo más en Hechos, capítulo 1, y aquí la cosa se complica un poco más. Y soy consciente de que algunos podéis no estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero lo podemos hablar después, discutirlo después. En Hechos capítulo 1, versículo 8, los discípulos reciben esta instrucción de parte del Señor Jesús. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después en el capítulo 2 vemos que están todos juntos orando en una casa y entonces, como se les ha dicho que esperen, llega el momento oportuno y el Espíritu Santo llena la casa y les reparte lenguas como de fuego. Ahora, ¿de qué estamos hablando en cuanto a esto? Pues esto es lo que el apóstol Pedro llama, según el cumplimiento de la profecía de Joel, un derramamiento. Derramaré mi espíritu sobre vosotros, ¿no? Y vuestros jóvenes verán visiones, etc. Entonces, aquí tenemos otra acción, otra operación que el Espíritu Santo produce en el creyente, en los creyentes. Es como un derramamiento, es como un bautismo, como una llenura, pero creo que es distinta a la que estamos considerando en el pasaje de hoy. ¿Por qué? Porque es una llenura que viene a los creyentes con motivo de una misión especial. ¿Veis lo que quiero decir? ¿Qué sucede inmediatamente después? Que estos hombres y mujeres reciben la capacidad, la facultad de compartir el Evangelio, de predicar el Evangelio en idiomas que no son los suyos. Y entonces dan a entender o comunican el Evangelio a todas las personas alrededor, ¿no? Ahora, ¿esto es algo que permaneció en ellos? No lo sabemos. Esta capacidad, esta facultad, ¿permaneció en ellos? No lo sabemos. Lo que sabemos es que el Espíritu Santo puede venir sobre los creyentes en momentos puntuales y dar un derramamiento especial para llevar a cabo una misión especial. ¿Lo veis? No sé qué os parece. Me parece más claro en el caso de Esteban. Hechos capítulo 7. 6, perdón. Hechos capítulo 6, versículo 5. Y mirad, dice... Sabéis que tenían que escoger diáconos para servir a las mesas porque las viudas de los griegos eran desatendidas, entonces había que poner orden en esto. Y escogen a 7 personas y dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y yo entiendo que lo que está diciendo aquí sí que se corresponde con nuestro pasaje. Era una persona que, como el resto de los diáconos, de manera constante en su vida vivía lleno del Espíritu Santo. Era alguien que tenía esa comunión con Dios, ¿no? Esa relación con Dios, que se puede expresar en esta manera, lleno del Espíritu Santo. Era su constante, su norma. Ahora, sabemos que este hombre es puesto delante del concilio para dar testimonio acerca de lo que cree y está anunciando el Evangelio a estas personas. Y al final de esta predicación, cuando las cosas se empiezan a poner mal, cuando las personas no quieren oír más de lo que está diciendo, leemos en el versículo 55 del capítulo 7 que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿está reiterando Lucas que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿O está diciendo que en aquel momento el Espíritu Santo vino sobre él porque era un momento crítico en el que Esteban tenía que sellar su vida, o sea, sellar su testimonio con su vida? ¿Lo veis? Hay más casos en el libro de los Hechos, no podemos mirarlos ahora uno por uno, pero lo que sugiero y yo creo, es que una cosa es ser lleno del Espíritu Santo como un deber que se espera de cada uno de nosotros como cristianos en el cual debemos vivir cada día, y otra cosa son derramamientos o bautismos puntuales de Dios que deja o que envía su Espíritu Santo para que llevemos a cabo una misión concreta. Creo que es una distinción que yo veo en el libro de los Hechos y que creo que está también corroborada, ¿no?, por la historia de la Iglesia y por los avivamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora,
Vamos a volver a nuestro texto y nos fijamos que aparte de ser un presente continuo, que se podría traducir continuad siendo llenos del Espíritu Santo, es además un imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una instrucción, que se nos manda a nosotros que seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, otra diferencia con el texto que acabamos de ver. En Pentecostés lo que sucedió es que se les dijo que esperasen que el Espíritu Santo viniese sobre ellos. Aquí se nos manda que seamos llenos. No tenemos que esperar nada. Hay algo que tenemos que buscar activamente, en lo que tenemos que ocuparnos, en lo que tenemos que dedicarnos. ¿Veis esta otra diferencia? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se es lleno del Espíritu? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Pues tengo que deciros que durante mucho tiempo, durante muchos años, yo he creído que la manera de ser lleno del Espíritu Santo es siguiendo los gerundios que vienen después. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, etc. Es decir, que todas estas cosas, todas estas acciones que nosotros debemos llevar a cabo, es lo que hacen que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero parece que estudiosos, mucho mejores que yo, dicen que estas son las consecuencias de la persona que es llena del Espíritu Santo. Por tanto, esto lo vamos a considerar la próxima semana y lo vamos a dejar ahí. Ahora, entonces, si así no se es lleno del Espíritu Santo, y cuidado, porque hay algo aquí que también se puede ver de esta manera. Es cierto que esta es la consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, ocuparnos en estas cosas nos sigue llenando del Espíritu Santo. Congregarnos, alabar al Señor, escuchar su palabra, sujetarnos unos a otros. Estas cosas nos siguen llenando del Espíritu Santo. Pero vale, vamos a conceder que es la consecuencia, que esto es la consecuencia. ¿Cómo entonces somos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pensáis? Porque al final lo más importante queda por explicar, ¿no? Mm. Y resumida, porque esto no lo ven en antena y Cristo. Ujú, ujú. Oh, muy buena respuesta. Lo tengo que repetir para la gente que está en sus casas. Dice nuestro hermano que ser lleno del Espíritu es ser lleno de Cristo, porque Cristo dice en el Evangelio que el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Y esto decía Jesús, dando a entender el Espíritu que habría de dar a los que creen en él, ¿no? Entonces, evidentemente hay una conexión clara entre ser lleno del Espíritu y ser lleno de Cristo. ¿Por qué? Porque, como dijo el Señor Jesús antes de morir, él tomará de lo mío y os lo hará saber. El ministerio del Espíritu Santo consiste en llevarnos a Cristo, en guiarnos a Cristo, en mostrarnos a Cristo. Nadie puede llamar a Jesucristo Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. El ministerio del Espíritu Santo es quitar el velo de nuestros ojos, quitar el velo de nuestro entendimiento y mostrarnos a Cristo en su gloria. Y en la medida que hace eso, en la medida que comprendemos quién es Cristo, somos llenos. Hay un paralelo muy interesante, y esto no lo he visto en ningún comentario, y no es para ponerme la medalla, pero es para corroborar lo que estoy diciendo, en la propia carta a los Efesios. Mirad, aquí se nos está diciendo que seamos llenos del Espíritu. Mirad lo que dice en el capítulo 3, versículo 19. Ha estado hablando, ya lo tratamos este asunto con bastante detalle, ha estado hablando Pablo de cómo ora para que los cristianos sean capaces de comprender la anchura, altura, profundidad. Dice versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. ¿Y cuál es el resultado de conocer ese amor que excede todo conocimiento? Qué paradoja, ¿no? ¿Cómo puede un ser humano conocer lo que excede el conocimiento? ¿Será por el Espíritu? Sí, ¿no? ¿Será porque sus ojos son alumbrados y recibe espíritu de sabiduría y de revelación? Claro. ¿Y qué sucede entonces? Cuando por el Espíritu Santo sus ojos son alumbrados y comprende cómo ha sido amado en Cristo. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, comprender cómo nos ha amado Dios en Cristo es ser lleno del Espíritu. Es ser llenados por el Espíritu. Porque esa comprensión solo puede venir a nosotros por el Espíritu.
Y es de esa comprensión, de ese entendimiento espiritual, no mental, de ese entendimiento espiritual, que viene como consecuencia la vida cristiana. Porque en ese entendimiento Dios opera una transformación. Me gusta ilustrar esto con una metáfora que utilizo mucho, no sé si la he utilizado aquí, si la he utilizado me perdonáis, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre el entendimiento espiritual y el entendimiento mental, intelectual, ¿no? Pues imagínate que te encuentras por la calle a alguien que tiene hambre y te dice, por favor, dame algo de comer. Y tú no llevas nada de comer, pero lo llevas a la puerta de un restaurante. Y en la puerta de un restaurante sabes que hay unas pizarras y le dices, mira, en este restaurante tienes de primero sopa de garbanzos, menestra de verdura, espárragos, de segundo escalopes, pollo con setas y lubina. Y de postre, café o flan. Espero haberte ayudado. Y te vas. Esto es una tomadura de pelo, ¿no? Esa persona no tiene hambre de conocimiento de qué venden en ese restaurante, de qué sirven en ese restaurante. Tiene hambre física, tiene hambre en su estómago, en su ser. Lo que necesita es comer. De la misma manera, lo que el Espíritu Santo hace en los creyentes es que verdades que son conceptos, que son doctrinas, que son letras, se hagan tan reales como el mundo que conocemos. Dice el apóstol Pedro que Jesús es aquel a quien amamos sin haberle visto. ¿Cómo podemos amar a quien no hemos visto? ¿Cómo podemos tener una esperanza segura de parte de un Dios al que no hemos visto ni oído nunca? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese testimonio de que Dios y las cosas de Dios son veraces. El Espíritu Santo nos da el testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y si no tenemos ese testimonio, pidámoslo a Dios, porque Dios desea dárnoslo. Y si no tenemos ese testimonio, nuestro cristianismo son conceptos, son ideas abstractas, son doctrinas, son pensamientos. Esta es una cuestión que me preocupa de algunas personas con las que hablo, que hablan del cristianismo siempre en términos de doctrinas, no de relación, no en términos relacionales. Nuestra vida cristiana es la consecuencia de nuestra relación con Dios por causa de Cristo y en el Espíritu Santo. Eso es la vida cristiana y eso es lo que da origen a la vida cristiana. Y creo que es lo que Pablo nos está enseñando. Ahora, otra cuestión muy práctica. Ser llenos del Espíritu es ser llenos de Cristo. Es recibir revelación de parte del Espíritu de quién es Cristo y de cómo Dios nos ha amado en Cristo. Y cuando un creyente tiene esto, lo tiene todo. Ahora, hay algo más. Para ser lleno del Espíritu, tenemos que renunciar a ser llenos de vino. Porque son términos excluyentes, ¿verdad? Están en contraposición. Si lo que estamos buscando en esta vida es llenarnos de vino o de cualquier otro estímulo que haya en este mundo, si lo que estamos buscando es incorporar a nuestra vida la felicidad que este mundo nos puede ofrecer, el deleite que este mundo nos puede ofrecer, entonces no estamos buscando ser llenos del Espíritu. Estamos buscando ser llenos del mundo. Y luz y tinieblas no pueden convivir en la misma habitación, porque la luz disipa las tinieblas. O si lo quieres poner en otros términos, las tinieblas ahogan la luz. Es imposible. Entonces, esta es otra cuestión que se enseña en otras cartas. Dice el apóstol Santiago a los lectores suyos, dice que si queremos someternos a Dios, hemos de resistir al diablo y huirá de nosotros. Porque son términos excluyentes. Porque el que quiere vivir sujeto a Dios tiene que resistir al diablo. Y porque el que no resiste al diablo no puede sujetarse a Dios. Entonces, para ser llenos del Espíritu, tiene que haber en nosotros una voluntad, un deseo de renuncia a lo que era nuestra vieja vida, a lo que era nuestra manera de vivir, a lo que era nuestra manera de entender las cosas. Y tiene que haber una nueva disposición a ser llenados por Él, influidos por Él. Y hay otra cuestión aquí que es muy interesante y que creo que es la más obvia y la que más perdemos de vista. Creo que para muchos de nosotros el Espíritu Santo es algo así como la gasolina de Dios y nosotros como un depósito, ¿no? Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Pues que Dios ponga su gasolina en nosotros, ¿no? Que Dios derrame su energía en nosotros, que Dios derrame su poder, que Dios derrame su gracia como un concepto abstracto que entra en nosotros como si fuésemos un depósito y nos llena. Y entonces ya podemos andar unos cuantos kilómetros, ¿no? Pero no hay nada más extraño a la doctrina que estamos considerando aquí que esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza impersonal, no es una energía.
El Espíritu Santo es la tercera persona de la bendita Trinidad, que ha hecho su morada en nosotros. Y creo que en el mundo reformado particularmente debemos darnos cuenta de la poca importancia y lo poco que reparamos en este grandioso hecho, que Dios por su Espíritu ha hecho morada en nosotros. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Es comprender y ser consciente de que Dios por su Espíritu habita en nosotros y de que no nos pertenecemos. Martin Lloyd-Jones en su comentario habla de ese huésped que ha venido a nuestra casa, al que amamos muchísimo, al que respetamos muchísimo, es Dios, y al que deseamos honrar. Y es ser conscientes de que Dios vive en nosotros y de que todo lo que hagamos o no hagamos lo tenemos que hacer en honor a nuestro invitado. La vida lleno del Espíritu es la vida consciente de que Dios, por su Espíritu, está en nosotros. Y qué increíble es esto, hermanos. Cuando estés solo en tu casa si vives solo, no haya nadie más contigo y sientas que tu vida es triste, el Espíritu Santo está contigo. Cuando estés en un hospital solo, pasando la noche solo, con desconocidos alrededor o totalmente solo, el Espíritu Santo está contigo. Cuando estés en cualquier circunstancia de la vida, cuando estés en un coma, en el que los estímulos externos te sean completamente ajenos, Dios, el Espíritu Santo, está contigo. ¿Pensamos eso? Cuando vas en tu coche solo a trabajar, cuando vas con tus preocupaciones en tu mente, diciendo qué voy a hacer en este día, de dónde voy a sacar lo que necesito para llevar a casa, Dios va contigo. Cuando se presenten dificultades y trabas y complicaciones, porque sabéis, la vida cristiana no es una vida diferente de la de ninguna persona. Tenemos que enfrentar los mismos retos, tenemos que enfrentar las mismas complicaciones, los mismos desafíos que cualquier otra persona. La gran diferencia de la vida cristiana es que el Espíritu Santo está en nosotros. Y nos dijo Jesús, no os voy a dejar huérfanos, no os voy a dejar solos de ningún modo, os voy a enviar al Consolador, al otro Cristo, a vuestro más fiel amigo, que va a estar con vosotros y que no os va a dejar nunca. Lo primero que se requiere para poder ser lleno del Espíritu es ser consciente de que Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros y preside nuestras vidas y está a nuestro lado en todas las circunstancias. Eso quiere decir, hermanos, sí, quiere decir que cuando le honramos, Él está presente en nuestra vida. Cuando le deshonramos, Él está presente en nuestra vida. Ahora, una ilustración más acerca de esta realidad increíble, difícil de imaginar, ¿verdad? Qué difícil es esto de entender. Mira, hay personas en tu vida que pueden estar cercanos, más o menos, ¿no? O no muy cercanos, ¿no? Hay otros que pueden estar mucho más cercanos, como puede ser tu cónyuge, ¿no? Que puedes tener una relación mucho más cercana. De hecho, la Biblia dice que somos una sola carne. Más cercano que eso es difícil. ¿Cómo será la relación con una persona que está dentro de ti y que vive dentro de ti permanentemente? Alguien me decía, un buen amigo me decía, que cuando una persona está lejos te grita para que le oigas, ¿no? Está a lo lejos y te grita, te hace indicaciones, oye, oye, y te grita. Si se va acercando, no tiene que gritar tanto, ¿no? Porque cuanto más cerca está, más claramente lo oyes. Pero ¿cómo es si la persona está dentro de ti? Te puede hablar desde dentro. Es algo increíble. Y aquí hay un punto en el que me quiero detener un momento. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, nos ha dicho Pablo anteriormente. ¿No es cierto que el Espíritu Santo está continuamente en nosotros ejerciendo una sensibilidad, ejerciendo una influencia y mostrándonos cosas que le son agradables a Dios y cosas que no le son agradables? ¿No es cierto que el Espíritu Santo nos está diciendo, deberías ir a la palabra, Dios tiene cosas buenas para ti, deberías ir, deberías hablar a esa persona, está sola, necesita escuchar, deberías evitar esta pérdida de tiempo, deberías evitar esto? ¿No es cierto que el Espíritu Santo nos habla? ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Ser dóciles a su voz. Decir, sí, Señor, esto que me estás diciendo es lo que voy a hacer. ¿Qué interrumpe esa llenura del Espíritu? Pues hacer lo contrario. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, no menospreciéis las profecías, dice, ¿no? No apaguéis el Espíritu. Cuando resistimos la palabra que Dios ha inspirado, resistimos al Espíritu Santo. Cuando resistimos el ejercicio de los dones que el Espíritu Santo ha dado, resistimos al Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo?
ir a su palabra, someternos a su palabra, venir a la iglesia, someternos al ejercicio de los dones de otros hermanos para nuestro bien. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y finalmente, ser lleno del Espíritu Santo es tener el firme deseo de honrar al que nos ha amado hasta la muerte. Esa es la esencia, esa es la clave. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llena al que quiere ser lleno de él, ¿no? Y esos debemos ser tú y yo. Esos deben ser todos los hijos de Dios. Esos deben ser todas aquellas personas que saben que han sido rescatadas del pecado y de las consecuencias del pecado en su vida. Esos deben ser todos aquellos que saben que Dios tiene una vida mejor para nosotros y que deseamos vivir de acuerdo a esa nueva vida. Pues gloria a Dios por su Santo Espíritu. Gloria al Señor por haberlo enviado a nosotros. Porque solos somos incapaces de vivir esta vida, pero con Él podemos vivir así. Que el Señor nos ayude.